de nuestras grandes preocupaciones cuando llegamos a los Estados Unidos es nuestra salud dental. Los primeros comentarios que escuchamos es que los tratamientos son demasiado costosos, son impagables. En Hollywood Smiles ofrecemos una gran solución para personas que no tienen seguro dental a increíbles precios. También contamos con un plan anual de suscripción y planes especiales para la familia. En Hollywood Smiles te tratamos como tu odontólogo de confianza con el profesionalismo y la cercanía que te mereces. Ofrecemos programas especiales para pequeñas empresas que quieran brindar ese beneficio a sus empleados. Comunícate con nosotros por los teléfonos que ves en pantalla o ingresa a nuestra página web y obtén un 25% de descuento con la palabra clave agárrate. Este segmento es presentado por Farm Aid. Aceptamos el récipe de tu médico de Venezuela. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Hoy Héctor Rodríguez le ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia que designe los rectores del Consejo Nacional Electoral. Héctor Rodríguez es el jefe de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional y lo que alegó Héctor Rodríguez es, lo voy a leer textualmente, quienes hoy dirigen la Asamblea Nacional, los miembros de la Mesa de la Unidad, producto de su actitud de desacato, de no respetar el Estado de Derecho, de no respetar esta Constitución, de no respetar las instituciones democráticas, han estado actuando en una situación de desconocer todo este marco jurídico y todas estas instituciones, lo cual los coloca en una situación de desacato, los coloca en una situación donde todos los actos que genera la Asamblea Nacional son nulos. Eso lo dijo Héctor Rodríguez, quien además es abogado. Fíjense, esto ocurre apenas unos días, el próximo martes, de cumplirse la fecha en que se iba a volver a sentar el gobierno y la oposición en esa mesa de negociaciones, y ocurre después de que se levantaron de esa mesa con unos acuerdos que el gobierno no ha cumplido, porque ahí se acordó la libertad de ciertos presos, de varios presos políticos, o el comienzo de la libertad, y solamente se han liberado a 2 presos políticos, Rosmy Mantilla y Araminta González, porque Araminta está enferma y por razones de salud fue liberada, y Rosmy Mantilla porque es diputado electo. Vamos a conversar este tema tan delicado, porque qué delicado es la selección de los rectores del Consejo Nacional Electoral, porque una de las razones por las cuales Venezuela ha llegado a lo que ha llegado en este momento es porque tiene estos rectores en el Consejo Nacional Electoral que le han hecho el juego al gobierno, que lo que hacen es obedecer al gobierno, primero de Chávez y después de Nicolás Maduro. Tenemos vía telefónica, porque no pudimos hacerlo por Skype, al abogado constitucionalista José Vicente Haro. Buenas noches, doctor Haro, gracias por atendernos. Buenas noches, Patricia. Ante todo, un cordial saludo y hacer una aclaratoria muy importante, necesaria, importante. Araminta González no fue librada con base en ningún tipo de acuerdo de la mesa de diálogo y negociación. Yo soy el abogado defensor de Araminta González. Así es. Y debo dejar constancia, y lo he reiterado en mi cuenta Twitter, en varios medios de comunicación, de que la liberación en nada se debió a la mesa de diálogo. Nadie en la mesa de diálogo ha abogado por el caso de Araminta González, y esa liberación con una medida cautelar de régimen de presentación, pese a la circunstancia de que se mantiene bajo internamiento psiquiátrico, se debe a una situación ya humana grave de varios intentos de suicidio que ella ha tratado de cometer en su contra, después de las graves torturas que ella sufrió hace más de 2 años y medio, cuando ella fue detenida arbitrariamente, torturas que fueron realizadas por el CICPC. Entonces sí quiero aclarar, es muy importante decirlo, que en modo alguno, la liberación de Araminta González tiene que ver con la mesa de diálogo. Reiterar, en la mesa de diálogo ninguno de los miembros de la oposición abogó, hizo nada por el caso de Araminta González. Este es un proceso que hemos llevado desde hace tiempo. Así es, me consta. Y bregándolo desde el punto de vista médico, pero en nada tiene que ver con la mesa de diálogo. Ahí se han producido otras liberaciones que son ya de otras personas, pero por acuerdos políticos pues entre la oposición y el gobierno, donde nunca estuvo incluida, nunca se mencionó y nunca se abocó por Araminta González. Doctor Haro, antes de entrar en el tema del Consejo Nacional Electoral, que es tan importante, ¿qué le parece a usted que no se hayan cumplido las liberaciones a las que el gobierno se comprometió?
Fíjate, hay una cosa que yo creo que es importante destacar. El día 12 de noviembre, si nosotros observamos los 3 documentos que se emitieron en la mesa de diálogo, hubo un primer documento suscrito por la MUT, el PSV, el facilitador, que es el representante del Vaticano, y los mediadores, que son los expresidentes. Ese documento llega a hacer referencia a unos acuerdos, entre comillas, en materia económica, que por cierto han sido muy cuestionados por importantes representantes de lo que es el gremio empresarial venezolano. Luego, unos acuerdos para resolver el supuesto desacato en el que estaría la Asamblea Nacional por determinación del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual creo que fue un error haber llegado a plasmar eso en un documento. Luego, un acuerdo sobre lo que sería la designación de los rectores del CNE, cuyo periodo se vence, y luego un acuerdo sobre el tema del executivo. Pero si se lee el documento detenidamente, ahí nunca se dijo nada de presos políticos, ahí nunca se dijo nada. No hay un papel firmado entre un acuerdo entre PSV, MUT y facilitador Vaticano, expresidentes, donde se acuerde la liberación de presos políticos. Por otra parte, el segundo documento que se emitió ese día, un acuerdo de principios entre el PSV y la MUT. Es un acuerdo de principios de entendimiento, que iban a trabajar para buscar la paz, el entendimiento, la concordia de los dos partidos, para buscar una manera de resolver sus diferencias políticas a través del diálogo. Ahí no se hace referencia en modo alguno a la liberación de presos políticos, y solamente es en un documento, un tercer documento, que es una especie de comunicado de la Mesa de la Unidad unilateral, un comunicado donde ellos explican qué es lo que ellos han tratado de hacer, o qué es lo que están abogando en la mesa de diálogo, donde se habla de la liberación de presos políticos. De manera que debo decir que si somos precisos y exactos, en los documentos oficiales que salieron de la mesa de diálogo no se ha producido textualmente, no hay en blanco y negro un acuerdo sobre el tema de los presos políticos, lo cual habla de el fracaso de la mesa de diálogo en este tema. Bueno, que se decía que eso era un principio, ¿no? Fundamental, la liberación de los presos políticos, o sea que ni eso se cumplió. Debió ser siempre una de las condiciones, debió incluso ser una condición previa para sentarse a la mesa de diálogo. El error, creo que de la oposición, de la MUT, fue sentarse en la mesa de diálogo sin condiciones previas, sin bases previas, en todos los procesos de negociación compleja política, como los que se dieron en Colombia y se siguen dando en Colombia, como los que se dio en su momento, y Zapatero lo conoce muy bien, en España, cuando se intentó negociar con ETA. Se pusieron unas condiciones, y precisamente el rompimiento de esas condiciones por parte de ETA, por un ataque en el aeropuerto de Barajas, originó que se rompiera pues ese diálogo que se estaba dando entre ETA y el gobierno de España para desmovilizar a esa banda terrorista. Bueno, en todos esos procesos complejos siempre ha habido unas condiciones previas, pero aquí se sentaron las partes sin mayores condiciones, y eso es lo que ha generado que estemos en la situación donde estamos, donde básicamente se llega a unos acuerdos que son bastante opacos, bastante grises, bastante incluso cuestionables, cuando se reconoce un desacato que no es tal de la Asamblea Nacional, cuando se reconoce un supuesto boicot, un supuesto ataque a la economía venezolana, y todo lo que sería pues un ataque en teoría del empresariado contra la economía venezolana, razón por la cual incluso reaccionaron importantes representantes de gremios empresariales en contra de lo que se dijo allí, porque se dio a entender que eran los empresarios los que estaban atacando la economía venezolana, y que se justificaba la guerra económica. Entonces, ese tipo de cosas es lo que de alguna manera ha devaluado la confianza en la mesa de diálogo y en los acuerdos que ahí se han llegado, y que no se han cumplido.
Este caso específicamente, y yo quisiera dejarlo para el siguiente segmento, doctor Haro, para dedicárselo solamente a eso. El caso de las designaciones de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Sabemos cómo funcionan las cosas en ese país. Si Héctor Rodríguez, que es el jefe de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional, le ha solicitado esto al TSJ, es porque ya eso está entubado. Es decir, ya eso está decidido, que el TSJ ahora va a designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral. En el siguiente segmento yo quiero que usted me explique si eso es viable, si eso es constitucional y qué hay detrás de todo esto. Muy bien. Al regreso continuamos hablando con el doctor José Vicente Haro. El segmento fue presentado por Farm Aid. Aceptamos el récipe de tu médico de Venezuela. Agárrate con Patricia Poleo.